Entonces empezamos. Fundamentos de la comprensión lectora número 1. Entonces vamos todos los elementos que intervienen en la comunicación. Ustedes saben que todo emisor piensa un receptor. Situación comunicativa, receptor, emisor, receptor, mensaje. La situación comunicativa. ¿Qué es la situación, el entorno, ¿no? ¿Cómo se da la comunicación? Es el conjunto de elementos que intervienen en el acto comunicativo. No solo son indispensables el emisor, receptor y mensaje, sino otros elementos como el código, el canal y el contexto. Ustedes me imagino que llevan lenguaje. ¿Quién me puede decir qué cosa es el código? ¿Alguien sabe? ¿El código qué vendría a ser? Como que ahora se estila mucho usar, hay código de vestimentas, ¿no? Que todos deben vestirse de azul, que todos deben usar jean en una fiesta, es un código, ¿no es cierto? Código de vestimenta. ¿Y cuál es y en lenguaje qué cosa quiere decir código? La forma en cómo se codifica el mensaje. No, el código es la lengua, así de simple. Si yo les hablo ahorita en español, ustedes me entienden por qué, porque estamos manejando el mismo código. Pero si ya например, я говорю по-русски, вы ни черта не понимаете, потому что вы не говорите по-русски, ¿это что значит? ¿Eso qué quiere decir? No me entendieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no me entendieron? ¿Por qué no me entendieron? Lo que acabo de decir. No es el mismo código. Muy bien, no estoy usando el mismo código, ¿no es cierto? Estoy usando el código ruso, es otra lengua. Entonces el código es la lengua, ¿ok? Y je parle français très bien parce que yo tengo français, je suis professeur à l'université au Saint-Marco, j'ai étudié la philologie, je suis professeur de la langue anglaise, de l'espagnol, de la russe, de le français. ¿Ok? Je parle français, tu comprends pas moi. ¿No? Entonces tampoco me entienden. Si yo les digo en otro idioma más lejano, tampoco me entienden. Peor. ¿Ese qué idioma será? ¿Qué le sonó? ¿A qué idioma le sonó el último? Que era otro código, obviamente. ¿No entendieron? Obviamente que no. Pero por el sonido, ¿qué idioma les recuerda? Chicos, ¿no saben qué idioma les hablé en el último? Hola. Uy, así no puedo avanzar. Creo que se fue la comunicación. Señor Gary, parece que se ha ido la comunicación porque los alumnos no me responden, no sé, creo que... ¿Y en qué idioma les hablé el último? Ruso. No. Les hablé ruso primero, después en francés. ¿Y ahora último? Anat, a ver, ¿qué les suena? Anat, ¿Ah? Árabe. Yes. Árabe, muy bien. Claro, tenemos recientemente el Mundial de Qatar y obviamente ahí se escuchaba y pueden haber cultura en general, al menos de oído, de sonidos, ¿no? Pero obviamente no saben lo que digo porque no manejamos el mismo código. En este momento sí me entienden porque estamos hablando el mismo código. Eso es lo que es código. Código simplemente es la lengua. ¿Ok? Que les quede claro. ¿Ok? Eso tienen que haberlos explicado bien el lenguaje. ¿Ok? El canal es el medio por el cual se transmite, ¿no es cierto? Ahí vemos una imagen, un emisor, transmisor, que son las ondas del aire, puede ser visual, puede ser, ¿no? Táctil, puede ser diversos canales. Y el contexto es cómo se rodea, ¿no? Por ejemplo, un emisor que tenga la necesidad de comunicar algo a través de un mensaje a un receptor, que lo reciba, ¿ok? Next. La situación comunicativa. Haga clic, agrega texto. Mensaje. Vengo aquí sin expectativas, solo para declarar ahora que estoy en libertad de hacerlo, que mi corazón es y siempre será tuyo, ¿no? Es emisor, receptor. ¿Ok? La situación comunicativa. La situación comunicativa también participan los otros elementos, por lo tanto se vincula al lugar concreto y al momento específico en los cuales todos estos actúan y se interrelacionan.
En la situación comunicativa, por otra parte, siempre existe un propósito. Esto quiere decir que la comunicación se entabla con algún fin como dar a conocer una información o pedir una acción al interlocutor. Ejercicios. Ajá. Vamos a leer. Ana, mi hermana, estaba preparando un pastel. Para ello, se guiaba de un video de YouTube. No obstante, a mitad de la preparación se fue la señal de internet, lo que provocó un desconcierto en ella. En esta situación comunicativa, se puede afirmar que el código es distinto entre emisor y receptor, el canal no funcionó de manera correcta, se evidencia un problema con el emisor, o el receptor soslaya, soslayar quiere decir evita, la decodificación. ¿Cuál sería aquí la clave? ¿La B? El canal no funcionó de manera correcta. Digamos que sí, vamos a ver. Efectivamente, porque el idioma lo entendía, porque ella está, si no, no hubiese seguido las instrucciones de cómo preparar el pastel. Entonces sí manejaba el código. Pero dice que después la señal se fue, entonces el problema del canal, ¿no? Ajá, correcto, correcto, muy bien. That's it, that's it. Ok, ejercicios. Ahora otro. Ajá. Hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche que nos recogería. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro. La persona pudo interpretar el mensaje gracias al elemento de la situación comunicativa denominado código, contexto, canal o receptor. ¿Código? No sé si código, porque ella de España decía matrícula del coche y ella que era peruana decía placa del coche. ¿Contexto? Yo creo que ¿Contexto? sería contexto, ¿no? ¿O no? Contexto, claro, porque la situación era de que estaban hablando del taxi, ¿no? Y que habían llamado, o sea, obviamente contexto, ¿ven? ¿Qué les dije? Contexto. Responda a las siguientes preguntas. Ajá. Se desprende del texto que de las municipalidades distritales de Lima, A, son 23 las que combaten el machismo callejero. B, apoyaron. ¿De qué texto? Pero no había un texto, acá tenía que ir el texto. Dice Ah, ya. al El texto texto. me lo salteé, ¿no? Me salteé el texto. Bien, vamos a leer rapidito. Desde el 2015 existe la ley número 3314 que obliga a los gobiernos regionales y locales a establecer ordenanzas y procedimientos administrativos con el fin de prevenir y sancionar el acoso sexual callejero. Pero según el último reporte de la Defensoría del Pueblo realizado en el 2019, de las 43 municipalidades distritales de Lima metropolitana, 20 aún no cuentan con ninguna ordenanza que proteja a las mujeres. Por ello, la ONG Plan International propone que se incluya el acoso sexual callejero como una problemática por priorizar en la agenda pública. Además, recomienda la difusión de rutas para incriminar el delito. Entonces, ahora sí, se desprende del texto que de las municipalidades distritales de Lima son 23 las que combaten el machismo callejero. ¿Apoyaron la iniciativa de la Defensoría del Pueblo? ¿Existen 23 que penalizan el acoso sexual? ¿Cuál sería la clave aquí? ¿La C? La C o la B. Porque la A no, porque no es el machismo que combaten, es el acoso, ¿no? B. Yo diría que es la B. Ya bueno, a ver, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Es incompatible con la ONG Plan International que A, sugiere que todas las municipalidades deben tener una ordenanza que castigue el acoso sexual callejero? Plantea que el acoso sexual callejero es un problema que debe ser discutido públicamente por un interés general. C, aconseja que se pueda conocer los diferentes medios para realizar las denuncias
contra el acoso sexual callejero, ¿qué se menciona en el texto? ¿Que debe ser discutido públicamente? ¿Se dice eso? No. En el texto decía que el plan se propone que se incluya el acoso callejero como una prueba de priorizar la segunda, la agenda pública. Además, recomienda la difusión de rutas para incriminar a uno. Ya, entonces, chicos, existe 23 que penalizan el acoso sexual y es incompatible, sugiere que todas las posibilidades deben tener una ordenanza que castigue el acoso sexual, ¿no? Entonces sería, eso no lo dice, ¿no? ¿Ok? Aconseja que se pueda conocer a diferentes medios para realizar las denuncias. Plantea que la cosa es un problema que debe ser, eso sí se dice, porque acá dice incompatibilidad, incompatibilidad. Por eso les decía, chicos, gracias, es importante leer bien la pregunta. Ok, entonces ahora dejar de compartir, voy a dejar de compartir, porque me parece que la separata sí la tengo acá en la ventana. Ahora vayamos a ver habilidad verbal. Número 9, ¿no es cierto? ¿Estoy compartiendo? Sí, Miss. Se ve el Sí, texto, profesor. ¿no? Ah, ya, gracias, gracias. ¿Qué es esta imagen de acá? Ah, son como unos paragüitas. Ya, ok. Habilidad verbal, semana 9. Fundamentos de la comprensión lectora y situación comunicativa, sección A. La situación, bueno, acá viene un repaso de lo que acabamos de ver en las PPTs. Abarca un conjunto de elementos emisor, receptor, mensaje, etcétera, canal, contexto, ¿no? Que orientan al lector para lograr la comprensión e interpretación de un texto de manera pertinente. Emisor, mensaje, receptor. Actividad. Determina el emisor y receptor del mensaje y el tema central de cada texto. Acá tenemos dos pequeños textos, uno en inglés y uno en español, y tenemos que determinar, y luego ya vienen los textos con 5 preguntas, respectivamente, texto dialéctico, texto mixto y texto en inglés. Ujú. Déjenme un ratito, quiero leer. Ya, entonces, chicos, empecemos lo primero. Ujú. ¿Ustedes lo leen solitos y lo resolvemos? Hay que determinar el emisor receptor porque es solamente leer, ¿ah? Porque no hay que escribir. Ustedes me dicen quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje. Y de luego resolvemos esta pregunta, ¿cuál es? Aquí lo que les pido es leer. Les doy 4 minutitos para que lo lean, por favor. 4.
Que han tenido más que suficiente para leerlo. ¿Quién sería el emisor, jóvenes? Chicos, el autor del texto, que puede ser un sociólogo, ¿no? Un psicólogo, tal vez. El emisor, ¿no? ¿Quién sería el receptor? Sus lectores. Público en general, lectores, claro. ¿Cuál es el mensaje principal? El origen del lenguaje. El origen del lenguaje y la diferencia que existe entre ser racional e irracional, ¿no es cierto? Porque el habla de los animales tiene sus medios y sitios, mientras que estos últimos se expresan con sensaciones por medios del habla, pero no hablan, a diferencia de los seres dotados de conciencia, ¿no? Entonces, si tuviéramos que añadir un sexto sentido, añadiríamos el habla, dice el texto. Efectivamente. Y ahora, ¿cuál es el tema central del texto? El habla como sexto sentido exclusivo del ser humano, el valor del lenguaje articulado en los seres vivos, la relevancia de los 6 sentidos en los humanos, la trascendencia cognitiva de los 5 sentidos o el enfoque antropológico y etnológico del lenguaje. ¿Cuál sería la clave? La B. Obviamente, no. La E. Nos habla el habla. El habla, porque por eso les leí esta parte de aquí, que decía, desde el punto de vista antropológico, es indudable que el lenguaje articulado constituye, una de las manifestaciones características que separan al hombre de los seres. Estos unos expresan comunican sus sensaciones por medio de distintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres dotados de conciencia. O sea, por lo tanto, si tuviésemos que añadir un sexto sentido a las 5 tradicionales, sin duda alguna este sería el habla, ya que la lengua, además de servir por el sentido del gusto y otras funciones cotidianas, tiene la aplicación de emitir sonidos articulados. Entonces, la clave es... ¿Cuál es la clave? Con lo que acabo de explicarles. La A. Exacto. Claro, chicos, claro, porque el autor del texto sostiene que es el lenguaje articulado o habla un sentido extra y exclusivo solo de los seres humanos. Ok, ahora veamos un texto en inglés, passage 1. Ok, sunburn is a radiation burn caused with the ultraviolet rays and sunlight damage DNA in the upper layer of skin cells. The sun emits 3 kinds of UV radiation, UV, B, and C. What is sunburn? Insolación, quemazón, ¿cómo lo entienden ustedes, sunburn? El bronceado, el quemado, ¿no? El bronceado de la piel. O es la radiación que causa cuando los rayos ultravioletas se dañan el ADN, la parte superior de las células de la piel. El sol emite 3 tipos de radiación, UV, UVA-B y C. UVC is mostly absorbed by the Earth's atmosphere, but UVA and V rays reach the ground and can penetrate unprotected skin, and UVB penetrates the epidermis at the top layer of the skin, while UVA goes deeper. El UVC en la mayoría es absorbida por la atmósfera de la Tierra, pero el UVA y los rayos B enriquecen el piso y penetran sin protección penetran a una piel sin protección fácilmente. El UVB
penetra la epidermis y en la parte superior de la piel, mientras que el UVA va profundamente. UVA, ¿no? Goes deeper. Ajá. The particles that transmit light photons from UVA rays interact with the skin, and this damage the skin proteins and membranes, as well as DNA. Así como las partículas que transmiten los fotones de luz de los rayos UVA interactúan con la piel y daña las proteínas y membranas, as well como el ADN. Los fotones que provienen del UVB, de los rayos BUV, son absorbidos por el ADN por sí mismo, y la energía extra, and the energy can cause, extra energy can cause some of the DNA to link up incorrectly. Y la energía extra puede ocasionar podría ocasionar que el ADN se una incorrectamente. This stops accurate DNA replication, so cells start repairs to try to fix the mistakes. Too many heroes in the DNA overwhelm the cell, with it to start self-destructing to eliminate cells that cannot replicate it safely and cause alteration and deeper levels, such as skin cancer. Esto se detiene cuidadosamente la réplica del ADN cuando estas células empiezan a reparar y tratar de mejorar reparar los errores. También muchos errores en el ADN, la célula origina que empieza a autodestruirse para eliminar células que no pueden replicarse seguramente, ¿no? Y causa alteraciones en los niveles profundos, tales como cáncer a la piel. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es el sender? ¿Quién es el emisor? Sender. Chicos? The author of the text, yeah. Receiver, receptor, receiver. El público. The public or the, yes. Y el message. En consecuencia de los rayos solares. Ok, de los tipos que existen también, ¿no? Porque nos hablan del UV, que no solamente es la radiación o la quemazón o el bronceado es causado por los rayos ultravioleta, pero que hay varios, ¿no? UV, UVA, UV, A y B y C. ¿Se han dado cuenta? Ok. Now, yes. Y el daño que originan, obviamente, ¿no? Sabor, bronceado, etc. Ok, now, we can answer the question number 1. Como tú has dicho, las consecuencias. Ok, the central theme of the text is about, el tema principal del texto es acerca de detalles, que también podría ser detalles of UV rays and skin care y el cuidado de la piel, skin lesion caused by solar radiation, las lesiones de la piel ocasionadas por la radiación solar. Sí, the result of excessive sun exposure, el resultado de una exposición de sol excesiva. D, the link between UV taxes. Ahí donde estoy leyendo. ¿Dónde está leyendo, chicos? Yo me equivoqué. The result of excessive sun exposure, o el resultado de una exposición excesiva al sol. Or the link between UV rays and cancer, la relación que existe entre rayos UV y el cáncer. Or E, the effects of ultraviolet rays on the skin, o los efectos de los rayos ultravioleta sobre la
piel. What is the correct answer here? What is the correct answer? Letter E. La D. D o I. La última. Claro, la última, porque la otra es solamente rayos y el cáncer, y es más general, ¿no? No solamente cáncer, sino problemas en la piel. Ok, los efectos de los rayos ultravioletas sobre la piel. Yes, letter E. Ok, chicos, muy bien, muy bien. Ahora tenemos nuestra primera comprensión lectora sobre la risa. Ok, tiene 5 preguntas, ok. Así que les pido responder, leer y responder. Ok, bien. Tienen entonces, a ver, ¿cuántas preguntas tiene este texto? 5. El segundo del siguiente es texto e imagen. Entonces, siendo las 14:30, 2:30, 2:36. Ok.
Ya, entonces, veamos. Estábamos en este texto. ¿No? Sobre la risa. ¿Cuál es la idea principal, chicos, del texto? Ok, el eje hipotálamo-hipófisis se encuentra muy relacionado con la risa. La risa tiene tres componentes principales: motor, cognitivo y afectivo. Motor, cognitivo y afectivo. Las reacciones emocionales dependen del comportamiento hormonal. Los cambios hormonales se producen al margen de aspectos emotivos, o la risa trasciende el aspecto social. ¿Cuál sería la clave? La ¿Creen E. ustedes, chicos? ¿Ah? La E. Ya, a ver, la primera pregunta, entonces, la clave sería sobre la risa, la E. La risa trasciende el aspecto social porque al contar con una base biológica. Claro, porque desde el primer párrafo el autor plantea un asunto que le interesa desarrollar. La risa posee no solo un valor social, sino también un gran valor biológico. Muy bien, pregunta 2. En el texto, el antónimo contextual del término mitigar, que es calmar, pero según el contexto es antónimo, incrementar, envalentonar, aminorar, que es el mismo sentido, disminuir, están viendo antónimo, erigir o enaltecer. La A. Claro, incrementar, obviamente, porque en el texto se sostiene que la risa estimula la producción de sustancias que mitigan o disminuyen la ansiedad. Y el antónimo sería, pues, incrementa, ¿no? La ansiedad. Ok, muy bien, muy bien. No se condice con el texto, o sea, no es compatible que la risa, puede estimular la producción de ciertas hormonas, beneficia los estados físico y psicológicos de una persona, es una expresión emotiva que se distingue de la sonrisa, resulta contraproducente para crear vínculos afectivos, se encuentra asociada a la liberación de encefalinas. La D. Obviamente la D. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo el autor sostiene que la risa no solo puede afianzar los vínculos sociales, sino que trasciende a este aspecto. Muy bien. 4. Por estar asociada a la liberación de noradrenalina, cabe inferir que la risa impide la formación de células cancerígenas, es un tratamiento psiquiátrico muy recurrente, es contraproducente por entablar amistades, puede ser favorable para pacientes asmáticos, está al margen de las reacciones hormonales, la noradrenalina. La noradrenalina, que se libera con la risa, interviene en la broncodilatación, lo cual posee un efecto reconfortante para el asmático. Entonces, la clave sería D. La D. otra vez la D. Sí. 5. Si la risa no estimulara la producción de ciertas hormonas y neurotransmisores, entonces la producción se hallaría circunscrita al aspecto social, carecería de fundamento sostener que el feto logra reír, quedaría demostrada su relación con los circuitos cerebrales, sería utilizada como parte de la terapia contra el estrés, carecería de su función en la creación de vínculos afectivos. La A. Yes, claro, porque según el autor, la risa trasciende el aspecto social, pues cuenta con bases biológicas y neuronales que pueden ocasionar o producir cambios físicos y psicológicos. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos la sección B. Esta es la imagen, ¿no? Creo que es un elefante, ¿no? Y un paraguas, ¿no? Ejemplo de figuras de la tarea de Golems.
Se ve una rayita, después otra rayita, va formando un león y un paraguas. No sé, tú, no sé, dos. Fundamentos de aprendizaje. Porque es un texto mixto, por favor, leer el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Es decir, mejora el rendimiento en una tarea, ya sea su precisión, en velocidad o en ambos, cuando se ha tenido una experiencia previa con estímulos. Esto, el priming, ¿no? En inglés, priming. Ok, entonces, por favor, a través de figuras, etcétera, es perceptivo. Lean el texto 7 minutos, por favor, porque es un poco complejo. No complejo, sino un poco denso. 7 y 2, 7, 2:49.
Entonces, como pueden apreciar, el priming o priming puede ser una imagen, una señal, ¿no? Como dice aquí, estoy en este texto, perdón. Aquí, el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico, ¿no? Puede ser, como decía, una imagen, una señal. Acá no lo dice, pero sí también lo menciona en algún momento. Y también hay un priming perceptual que nos ayuda a mejorar la comprensión. Y uno de ellos, los más famosos, es el de este señor que lo inventó Gollins, que va en degradé, ¿no? Va a unas imágenes y uno trata de asimilar o determinar picture tags. Es una de las pruebas paradigmáticas empleadas en la evaluación del priming. Esta tarea consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivas, ¿no es cierto? Como vimos, y menos degradadas. La primera figura que se muestra es la más incompleta. Si el sujeto no es capaz de identificar el objeto, se presenta la siguiente y así sucesivamente hasta que logra identificarlo. Tras una tarea distractora, se vuelve a repetir la tarea. Esta vez el sujeto es capaz de identificar las figuras cuando siempre estaba mucho más incompleta que en la primera serie, ¿ok? Entonces, el priming perceptual refleja el procesamiento previo de los aspectos perceptuales del estímulo, o sea que también ayuda en la parte cognitiva, ¿no? Este tipo de pruebas suelen consistir en la presentación de una serie de estímulos de determinada modalidad categoría, dibujos, objetos, ven lo que yo les decía, señales, palabras, caras, para volver a presentar nuevamente estímulos. La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que componen hacen que se genere una huella némica de dicho entorno y posteriormente esta huella es activada por estímulos iguales o similares de los procesados, lo que hace que la información previa sea recuperada facilitando el procesamiento, tanto la información nueva como la... Es un ratito que se me ha caído mi lapicero. Ay, ya está. Ok, entonces, viendo lo previsto, veamos las preguntas, ¿no? Acá tenemos la imagen del elefante y el paraguas. Yo a la segunda ya, bueno, la verdad que ya podía determinar que era un elefante, ¿no? Entonces, el autor del texto se centra en explicar qué cosa. ¿Por qué es necesaria la información previa para aprender? ¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje priming perceptual? ¿De qué manera la huella némica facilita el aprendizaje? ¿Cuál es la importancia de la tarea de Gollins en el priming? ¿O qué beneficios se pueden obtener del aprendizaje priming? ¿Cuál sería la clave? La B. No. La E. La E, correcto, porque el autor del texto destaca que las ventajas que se pueden obtener del priming para procesar información con facilidad, ¿no? Es precisamente el uso de Gollins. Ok, pregunta 2. En el texto, el sentido del término paradigmático es ejemplar, excelente, exhaustivo, abstruso o conciso. Ejemplar. Ejemplar, claro, muy bien, chicos. Porque en el texto se sostiene que la tarea de Gollins es una prueba paradigmática para evaluar el priming. En ese contexto se entiende que paradigmática significa ejemplar. Ok, pregunta 3. Pregunta 3. Resulta compatible con el texto afirmar que el priming ralentiza, o sea, disminuye el aprendizaje y procesamiento de información. Ajá. Estamos en la pregunta 3, correcto. Ya. Se lleva a cabo sin la necesidad de información previa. C. Es un test de memoria para resolver la tarea de Gollins. D. Facilita la recuperación de información de la memoria. E. Está supeditada a los procesos conscientes del individuo. ¿Cuál sería la clave en la La D. 3?
Yes. Claro, la D, facilita la recuperación de la información de la... ¿Por qué? Porque el priming mejora el rendimiento en una tarea, pues cuenta con la experiencia previa de estímulos. Y entonces eso ayuda a facilitar y mejorar la memoria, efectivamente. 4. De la figura del texto se puede inferir que la tarea de Gollins A. Implica una reconstrucción visual de las imágenes, permite procesar información sin estímulo alguno, se enfoca en las propiedades semánticas del entorno, ofrece una serie de estímulos detallados al sujeto, es la única prueba que se lleva a cabo en el priming. La A. Yes. Implica una reconstrucción visual de las imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen se presenta una de las tareas de Gollins en las que aparecen figuras incompletas de un elefante y de una sombrilla. Por tanto, al ser conocidas las figuras, el sujeto debe realizar una reconstrucción visual de tales imágenes, ¿correcto? Y por último, 5. Si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella mnémica de dicho entorno, A. La información previa se activaría por estímulos procesados. B. No podría llevarse a cabo el aprendizaje denominado priming. A, B, C, D. La memoria carecería de importancia en el proceso cognitivo. El priming conceptual prescindiría de estímulos fragmentados. La tarea de Gollins no podría usarse en personas amnésicas. La D. No. La clase en este caso sería la B. B. La B. Claro, no podría llevarse a cabo el aprendizaje denominada priming. ¿Por qué? Porque el priming se lleva a cabo al haber una experiencia previa con estímulos. En ella se da la huella mnémica y esta luego será activada por estímulos para facilitar procesamiento de la información. Por ello, no podría llevar, si la percepción del entorno y los estímulos no lograra generar una huella mnémica, obviamente no se desarrollaría esta, ¿no? Ok, entonces, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, vamos al texto dialéctico. Ya ustedes saben que este es de mayor extensión. Texto 2A y 2B. Esto es de México, creo, ¿no? El estado de Guerrero creo que queda en México. Ok, mexicana, ¿ves? Evaluación docente. Bien, entonces, chicos, a leer este texto les doy 8 minutos porque es extenso, porque luego ya viene solo el texto en inglés y ahí acaba nuestra clase. Como tienen con calma, refuercen, subrayen, ¿ok? 8 minutos a partir de ahora, 15:01, 8 a las 3:09.
Ok, vamos a ver. Entonces, a la reforma del artículo 3, específicamente es en la ciudad de Guerrero, esto es en México, ¿no? Establece que la evaluación docente es un criterio para la permanencia y la promoción personal docente. Dicho cambio legislativo, por cierto, fue realizado al margen de los maestros y estudiosos de la educación a espaldas de los mexicanos, por lo que se trata de una transgresión a los principios constitucionales. La primera evaluación de los docentes que elaboraron en plazas internas, etcétera, etcétera. No voy a leer todo. La pregunta que me hago es que si la evaluación de los docentes en realidad es punitiva, es un castigo, no lo creo. El término evaluación alude a la recolección de evidencia para medir los atributos de una institución o un programa. Bueno, como aquí, que también pasan por evaluaciones, al cambio en el Perú no quieren pasar por evaluaciones, además, lamentablemente el nivel es muy bajo. Bien, entonces, vayamos al grano. Entonces, el texto A y B, correcto, sostienen posturas antagónicas, es decir, opuestas, contrarias. ¿Sobre qué? El despido masivo de los docentes desaprobados, el carácter punitivo de la evaluación docente, la finalidad de evaluación docente en México. ¿La C? No, estoy leyendo un ratito. La transgresión de los derechos de los docentes o el marco legal de la reforma educativa en México. ¿Cuál sería la clave aquí? ¿La C? No, B. la B. Claro, en el texto se plantea una postura en torno de carácter punitivo de la evaluación docente. O sea, punitivo es castigo, ¿no? Número 2. Muy bien. Pregunta 2. Del texto B, el término infringir connota transgresión, separación, vulnerabilidad, objeción o sumisión. Ja. No. Objeción. Yes. Claro, porque en el texto B, ¿no? No, a ver, ¿estamos en la pregunta 1 o 2? 2, ¿no? ¿Correcto? Chicos, ¿estamos en la 2 o en la 3? Ya me En la 2. confundí. En la 2. No, la En la 2 no la dos. leí, ¿no? ¿O sí la leí? No, no lo No, leyó. no Leyó. leyó. Me he pasado de frente a la 3, ¿ves? Ustedes no me dicen que me he confundido. Por eso yo también me iba... Ya. No, es la 2. Del texto A ver, es que siempre la palabra, siempre la infringir siempre viene en la pregunta 2. ¿No se dan cuenta? Mejor dicho, de las palabras en el contexto siempre viene en la pregunta 2. Y ahora vino en la 3, ¿no? Entonces yo he creído que la 3 es la 2. Ya, a ver. Desde el texto A, pues algo no me parecía lógico. Se desprende que la evaluación docente, perdón, A, reveló la idoneidad de los docentes en la enseñanza en el año 2014. B, resultó ser un medio proficuo quiere decir provechoso, para la estabilidad laboral del docente. C, está orientada a mejorar cualitativamente la educación mexicana. D, es totalmente contraproducente para la labor del docente mexicano. O E, fue cuestionada por los alumnos y padres de familia de las escuelas. Ahora sí, ya estamos mejor. ¿La D? La D. La D. ¿La Es D? totalmente exacto. ¿Por qué? Porque en el texto A se sostiene que las evaluaciones docentes han generado despidos masivos de maestros y no han estado orientados a mejorar la calidad de la enseñanza. Muy bien. Ahora sí la pregunta 3 por el término. En el texto B, el término infringir, que es violar las normas, transgredir, connota transgresión, bueno, ya, separación, vulnerabilidad, objeción o sumisión. ¿La A?
Claro, claro, que yo creo que les dije, ¿no? Infringir quería transgresión. Transgresión, claro, porque en el texto B se explica que lo punitivo se haya asociado a castigo, debido a que alguien infringe o viola la ley. Entonces, el término infringir connota una transgresión. 4. Se puede afirmar que para el autor del texto, A, la evaluación docente va a ocasionar, voy a leer A y las dos mejoras significativas, mientras que para el autor B, esta evaluación es bastante coercitiva. O B, despidos masivos, mientras que para el autor del texto de esta evaluación transgrede las leyes mexicanas. C, avances, va a ocasionar avances en la educación, mientras que para el autor B, esta evaluación es contraproducente. D, va a ocasionar inestabilidad laboral, mientras que para el autor del texto B, esta evaluación revelaría los atributos del docente. O E, va a ocasionar inesperadas renuncias, mientras que para el autor del texto B, esta evaluación carece de un marco legal. ¿Cuál sería la clave? ¿La B? No. La D. La D. La D. Inestabilidad laboral en una parte, mientras que para el autor del texto B, revelaría los atributos del docente, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque para el texto A, la evaluación docente es una manera de vulnerar la estabilidad laboral de docente, mientras que para el autor B se trata de una forma más idónea para conocer los atributos del docente. Por lo tanto, la clave es la D. Muy bien. Y por último, chicos, pregunta 5. Si la reforma educativa hubiese incrementado el poder que ostentaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CNTE, entonces, esta no habría tildado de punitiva a la evaluación docente. Los docentes mexicanos serían reacios a ser evaluados. Los despidos docentes irán disminuyendo paulatinamente. Se incrementan los contratos de docentes aprobados. Las huelgas masivas en México se habrían incrementado. ¿Cuál sería la clave aquí? La B. La clave, no. Acá no sería la D. La A. Yes, la A. Esa no habría tildado, se había tildado de punitiva la evaluación. No sé por qué, porque en el texto B se sostiene que la organización esta CNT fue la que tildó de punitiva, ¿no? Que la hacía como un castigo a la evaluación docente. Pues esta parte de la reforma educativa, y en esta reforma se vieron perjudicados al perder poder que ostentaron por mucho tiempo, ¿no es cierto? Fue como un castigo. Ok, muy bien. Entonces es, repito, como su compañero lo dijo, la A. Bien, ahora el passage one, felizmente ya no tengo que traducirlo porque tienen la traducción, así que lean el texto en español, 5 minutos. Estamos con hora, con tiempo, a ver, 15, 25, 6 minutitos. Léanlo bien, la idea de Zeus, de las obras mitológicas, y yo con ustedes resolveremos el texto. Primero leanlo en español y si gustan una leída en inglés. ¿No? Prometheus was the one titan. Prometeo fue uno de los titanes que en algún momento fueron enviados. ¿A dónde? Acá está. Al Tártaro por el enfurecido Zeus que no aceptó los titanes, etcétera, etcétera. Lean, por favor, 7 minutos.
Okay, now this is a story about the thief of the fire, el ladrón del fuego, ¿no? El mito de Prometeo. Okay. Entonces we have, ¿ya lo terminaron de leer, chicos? ¿Sí? Sí, Or not? Yeah, okay. Entonces, we start. Okay, what is the main intention of the author of the passage? ¿Cuál es la principal intención del autor del pasaje? To satirize the mythological Greek character Prometheus, satirizar el carácter mitológico griego de Prometeo. B, to recommend the study of knowledge in Greek mythology, recomendar el estudio y conocimiento, de la mitología griega. C, to tell the story of the mythological character of Prometheus, contar la historia del carácter mitológico de Prometeo. D, to explain the function of the Greek myth of Prometheus, explicar la función del mito griego de Prometeo. To narrate the tragic death of the Greek god Prometheus, narrar la trágica muerte del dios griego Prometeo. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? ¿Sí? Yes, yes. Porque el autor expone lo más relevante asociado con Prometeo. Yes, that's correct. That's correct. In the text, the word enraged means a ver, chicos, permítanme, estoy tomando algo caliente. Okay. In the text, the word enraged means disappointed, desacuerdo, angry, fortunate, afortunado, quiet, tranquilo, euphoric. What does mean enrage? What is the meaning of enrage? Enfurecido, ¿no es cierto? Entonces, what is the correct answer? Means A, B, C, D, or E. ¿Y? No, pues eufórico es otra cosa. Eufórico es lleno de alegría, exaltado. B. Yes. Si estamos diciendo de que enraged quiere decir enfurecido, enfurecido calza más con angry. Angry es enojado, ¿no es cierto? Profesora, dije vi, no vi. Ah, okay, sorry. Entonces you are correct. The word enraged of the context means very angry, furioso. Entonces está bien, me disculpo, yo le escuché y por eso dije, no es be, is be, euphoric. Okay, now that's correct, that's correct. Number 3. It is compatible to affirm that Zeus is compatible to say from the cells A, wanted to endow human beings with good-like abilities, quería endosar a los seres humanos con habilidades with God-like, con habilidades de los dioses, okay. Made the ring Prometheus good wear as punishment, hacer de que Prometeus usa la sortija de Prometeo sea usada como castigo. Okay, sí, fought compromisingly on the side of the Titans. Luchar, comprometiéndose en el lado de los titanos, D, was very angry about the release of Prometheus. Estuvo muy enojado por la liberación. Release es liberación de Prometeo. Or Zeus rewarded Hercules with jewels for this obedience. O recompensó a Hércules con joyas por su obediencia. What is the correct answer in numbers 3? B. B o D?
B. A ver, I can't listen you. B. Or D. B. B. Yeah, it's incorrect. It's D. Okay. It's D. 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 No, D. Question number 3, answer is D. ¿Por qué? Because we said that was very angry. Entonces estamos en la 3, ¿no es cierto? Es compatible decir que was very angry about the release of Prometheus. Estaba muy enojado por la liberación de Prometeos. Es compatible afirmar que Zeus estaba muy enojado acerca de la liberación. Release es liberación de Prometeos. El autor indica que Zeus estuvo muy enojado acerca, lo dice literalmente en el texto. ¿Está claro? Yes. Okay. Number 4. Ay, ya no me da la voz. Esto es que ustedes saben que los días martes tengo clase todo el día, no solamente con ustedes, sino en otra universidad, virtual también, desde las 8 de la mañana. Como comprenderán, ya no doy más. Okay. It can be inferred that Prometheus, se puede inferir que Prometeo, A, was shamed for having fought for the Titans against Zeus, estuvo encadenado por luchar o haber tenido una lucha o haberse enfrentado con los titanes en contra de Zeus. B, took advantage of the vanity of the goddesses to obtain fire, tomó ventaja de la vanidad de los dioses para obtener el fuego. C, was shamed of Mount Caucasus by order of a Greek god. Fue encadenado en el monte Cáucaso por orden de un dios griego. D, was not a titan when he wanted to dethrone Zeus and rule. No fue un titán, pero quería destronar a Zeus y sus reglas y sus leyes, rules. Felt great contempt for humanity and all the great gods. Cayó un gran, felt great contempt. Cayó una gran contienda para la humanidad y todos los dioses griegos. But I tengo una duda. En contempt, what does it mean, contempt? Desprecio, okay. Ajá. Yes, I want to know these words. Okay, I can't believe it, but okay. He would, estoy en la 5 o en la cual? Ya me quedé. ¿En la 4 o la 5? La 4. En la 4. Okay. Feel great contempt for humanity and all the Greek jobs. Sintió un gran desprecio por la humanidad y todos los dioses griegos. Sí, se puede inferir que Prometeo, ¿cuál sería la clave? Desprecio, contempt. Ahí era mi duda. Okay, contempt. The correct answer is A, B, C, D, or E. B. Yes. B or yes. And number 4, ¿no? Sí, Took advantage of the vanity of the goddesses to obtain fire. Ok, obtuvo ventaja de la vanidad de los dioses para obtener el fuego, porque él se robó el fuego, ¿no es cierto? Ok, number 5. If Prometheus had not become attached to the human being, then, si Prometheus no hubiese sido atraído por los seres humanos, entonces, A, he would probably have confronted and opposed Zeus anyway. Él probablemente se habría confrontado y opuesto a Zeus de cualquier manera. B,
His intelligence and skill could have led him to steal the fire. La inteligencia y sus habilidades podrían haberlo guiado para robar el fuego. Steal the fire, steal, robar. He probably would not have stolen the fire in favor of men. Él probablemente no habría robado el fuego en favor de los hombres. Hercules would not have been able to carry out his 12 labors. Es preciso. ¿Qué dije? Hércules no habría sido capaz de llevar consigo o acarrear con las 12 tareas. He would probably continue fighting Zeus to usurp the throne. Él probablemente habría luchado con Zeus para usurpar el trono. What is the correct answer? The throne. Throne. Yes. Letter A. No. Sí. Yes. He probably would not have stolen the fire and for the men. Yes. ¿Por qué? Porque the text afirma que Prometeo decidió robar el fuego después de llegar al fondo de los humanos. Yes, he probably would not have stolen the fire in favor of man. Yes. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, voy a regresar al Zoom, ok. Dejar de compartir. Espero que todo haya estado claro hoy día. Muy bien, jóvenes. Ustedes siguen, creo, hasta más tarde, ¿no? ¿Ustedes empiezan en la tarde y continúan hasta qué? ¿Hasta las 8? Sí, profesora. Ay, pobrecita. Sí, Pero ustedes han para- empezado recién en la tarde, ¿no es cierto? Esta es nuestra primera clase todavía del día. Ah, ya. Pero yo empezaba a las 8 de la mañana. Pueden creer, todo el día sentada en la computadora y con la justa se ha almorzado. Ok, porque dicto clase hasta la 1, de ahí almuerzo un poquito, algo sencillo, y me volví a sentar acá, frente a usted. Y ahorita, después de ustedes, tampoco acaba. Tengo unas tutorías en la otra universidad sobre unas cápsulas, tutorías de... Bryce, the teacher's works is very stressful. It's very difficult. To teach not, I like to teach, but to check the exams, to make a difference documents, put the grades, it's a difficult labor. It's very, very stressful because I have 300 students, 300, because in the private university I have 300 and the public university have 300. Sorry, 150 and San Marcos 150, 300 students I have, and plus you are 50 maybe, 350. But for me, you are not problem because I mustn't correct or check exams, only to give classes, verify the answers, check, translate, explain, but no review, no materials or workbooks or etc. Okay, guys, thank you very much. See you. Thank you, Fabrizio. Okay, that's all. Happy weekend, aunque recién empezamos la semana. Les deseo lo mejor. Bye. Hasta luego, Yes. profesora. Goodbye, Thank me. you. Have a nice Take day. care. Okay, thanks. See Take you. care. Take care. Cuídense. Bye. Uy, ya son 48. 13:50 acaba, ¿no? Yeah, sí, teacher. Yeah, but it's only 2 minutes. Okay. Bye, bye. Thank you. Señor Gary, ¿me puedo retirar? Faltan 2 minutos, 1 minuto. Tengo que prepararme para mi otra clase, por favor.
Ay, señor Gary, no me contesta. Okay, where is 1 minute? Okay, bye.